aplicación y la pueden ir señalando. Va re bien. Bueno, esto de acá sería epitelio, este sería la luz. Sí, muy bien. El epitelio respiratorio sería de acá a acá, que es un epitelio Perfecto. pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Bien, Ahí hay células caliciformes. perfecto. Lo ideal primero es describir todo, o sea, nombrar las capas, ¿sí? Debajo del epitelio, ¿qué tenemos? Eh, la ¿Qué es lo que tienen? submucosa Todos los es epitelios tienen la lámina propia. membrana basal. Sí. Claro, tienen una lámina propia, ¿sí? Todos los epitelios tienen una lámina propia donde tienen la membrana basal. Acá tiene una submucosa, que es esto que vemos acá, pero no hay una división clara entre lo que es la lámina propia y la submucosa. Hay como una continuidad, no tenemos un músculo ahí, como sucede en el tubo digestivo, entonces hay como una continuidad y los distintos textos le van a decir que no hay lámina propia o que todo es submucosa. Pero en realidad hay una continuidad de una con la otra, ¿sí? Muy bien hasta ahí. Y la otra capa que sigue, ¿qué sería? Eso sería el cartílago. Y después, Adventicia. muy bien. Entonces ahora sí pasamos a describir cada uno. ¿Sí? Gastón nos decía, nos describió muy bien al epitelio, un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con células ciliadas y células caliciformes. Bien. La pregunta que sigue ahora es que nos cuenten qué tipos de células tenemos en el epitelio de la tráquea. Algunas ya me las dicen con el título, pero a ver, vamos a repasar. ¿Qué tipo de células tenemos? Tenemos las células ciliadas, Muy bien, células basales, muy células bien. caliciformes, células con, no me acuerdo, no sé cómo se llaman, pero hay unas que tienen microvellosidades, puede ser, Sí, que sí, son células de sí, sí, cepillo. exactamente. Las de Kulczyński, no me acuerdo cómo eran, Kuczynski, que eran las ya que están las tenían glándulas de secreción endocrina. perfecto, que serían a las equivalentes al neuroendocrino que leemos siempre, ¿sí? Muy bien, esos son los tipos principales de células. Todas se generan, salvo las de Kuczynski en general, a partir de estas células que tenemos basales. La otra pregunta de cajón, ¿por qué se llama pseudoestratificado? Porque no todas las células, o sea, están todas las células apoyadas sobre la lámina basal, pero no todas llegan a la luz. Exactamente, se ven los núcleos a diferentes alturas, entonces se pensaba que era estratificado al principio, pero al mismo tiempo era muy bajito. Después con la microscopía electrónica se ve que en realidad todas apoyan en la membrana basal, pero como vos bien decís, no todas llegan a la luz. Perfecto. Características de esta submucosa y lámina propia. Características especiales. La Tiene... submucosa, ay, perdón. No, la voz Vicky habló. La submucosa tiene tejido linfático asociado con, bueno, linfocitos, también tenía plasmocitos y fibroblastos, y bueno, es tejido conectivo laxo. Y Eso, después ¿qué característica especial tiene esa submucosa? Lo que me decís está bien, pero tiene una característica especial. tiene glándulas mucosas. Ajá, ¿y qué más? Tiene abundancia de capilares. Exactamente. Muchos capilares, ¿y eso qué particularidad le da? Para calentar el aire. Exactamente, calentar y acondicionar el aire, ¿sí? Y humedecerlo también. Ay, perdón. Bien. Cartílago, Eh, ¿cómo es el podemos, cartílago de la tráquea? tiene forma de C, no son anillos completos, son anillos incompletos. Es Es cartílago y cartílago harina. y alino, Bien, ¿y qué más? ¿Con qué se completa el cartílago en C hacia atrás? con músculo liso. Perfecto. ¿Y esta adventicia cómo está formada?
¿Qué es la adventicia? Tejido conectivo. ¿Qué tipo de tejido conectivo? Laxo. Fíjense, esto es laxo. ¿Esto qué será? Que ahí se ve más Tiene denso. mucho. Sí, y tiene, por ahí también tiene algunas fibras musculares, ¿sí? Que se continúan con el músculo liso posterior. Muy bien. Bueno, entonces acá se les podría preguntar, por ejemplo, cómo se origina la tráquea. ¿Alguien se acuerda? Sé que deriva del endodermo. Ajá. ¿Qué parte deriva del endodermo? eh, A ver, ¿alguien más? Los primordios Eh, respiratorios, profe. ¿Cómo? A ver. no es la parte del epitelio que se separa de lo que es el intestino anterior y va a originar primero la tráquea y después los primordios respiratorios. Claro, se origina el epitelio, se origina a partir del divertículo respiratorio, ¿sí? Que es una vaginación del intestino, justo donde termina el intestino faríngeo y empieza el intestino anterior. Eso sería el epitelio. Y el cartílago, el músculo, derivan del mesodermo. ajá, ¿de qué mesodermo? Están aplazados. Teníamos bien con la histología, sí, ahí ya patinaron. Bueno, de la hoja esplácnica al mesodermo, pero ustedes tienen que contar cómo es el desarrollo, ¿sí? No basta con que una origa deriva del mesodermo, deriva del endodermo, tienen que contarlo. Bueno, y... a ver. Esta que tenemos acá, ¿qué sería? No está Ay, perdón. compartiendo, profe. No se está No, lo compartiendo. estoy compartiendo, sí, sí, me parecía que me estaba compartiendo. Ahí lo comparto. Ahí está. ¿Esto qué sería? Eso es un preparado de páncreas. Muy Se bien. pueden, se pueden ver los acinos pancreáticos y más eosinófilos se ven los islotes de Langerhans, no me salía. ¿Por qué se ven más rosados los bilotes de Langerhans, más eosinófilos, decimos? ¿Pero por qué se ven así, de esa coloración? Está bien, ¿sí? Por el contenido de secreción. No. Bueno, ahí medio que se me pixela. ¿Pero qué es eso rosado que ven ahí? Fíjense acá también. Porque vierte su contenido a la sangre. O sea, Claro, es fino porque tiene capilares, digamos. está lleno de capilares esto, ¿sí? Por eso es eso que se lo ve más rosaditos. Sí, hay otros preparados donde se lo ve rosado más intenso. Fíjense este también. Bueno, ¿qué tipo de células encontramos en los islotes de Langerhans? Encontramos células beta que secretan insulina, células alfa que secretan glucagón, células delta que creo que, no me acuerdo de la secreción de las células delta. Matostatina. Ah, Muy bien. ¿Y cómo hacen para distinguirlas en un preparado histológico? ¿Qué secreta cada uno? Estas son las preguntas que hacemos siempre, ¿sí? creo que en un preparado histológico no sé si se distingue bien. Se No, distingue acá no. mejor con células de perdón, con técnicas inmunohistoquímicas. Exactamente. En un preparado de hematoxilina de eosina no, pero un preparado histológico donde la tinción sea de inmunistoquímica, ahí las podríamos ver, ¿sí? Así distinguiríamos los distintos productos. Entonces acá ustedes me tienen que decir
como es una tinción de inmunistoquímica, ¿sí? Y acá le preguntaría lo mismo, ¿cómo se forma el páncreas? O si quieren, ¿de dónde derivan los islotes de Langerhans? Del páncreas. ¿Sí? Y después le podría preguntar ¿a qué se llama secreción endocrina? ¿Y cómo sería, cómo actúa la insulina en una célula del músculo, por ejemplo? ¿Qué efecto produce? ¿Sobre qué receptor actúa? Sí, yo le voy tirando las preguntas que le haríamos. Ahí vamos a compartir otro. A ver, Profe, ¿esto qué es? Sí, una consulta. ¿Nosotros vimos embryo de glándulas? sí. Sí, si no lo leen, si les faltó algún tema del programa que no lo llegamos a ver, ustedes lo revisan y lo ven. Ah, ya, ok. ¿Sí? Usted tiene que saber todo el programa. Si no se dio algún tema, hay algún tema que puede no haberse dado, ¿sí? Ustedes lo mismo lo tienen que saber porque está en el programa. Bueno, ¿esto qué sería? ¿No es un bronquiolo terminal? Puede ser, sí, un bronquiolo. Bien, me gustó un bronquiolo terminal, ¿sí? ¿Por qué sería un bronquiolo terminal? Una porque bueno, ya no vemos cartílago. Bien, no se ve cartílago. Porque el El epitelio bronquio es... respiratorio pues todavía está completo. Perdón, Rocío, ¿cómo es? Todavía no es bronquio a nivel respiratorio porque todavía tiene toda su pared cerrada. Claro, es un bronquiolo. ¿Qué bronquiolo es? Perdón. Terminal, dijeron. Terminal, exactamente, ¿sí? Es el último bronquiolo de la porción de conducción, como para que nos acordemos, y tiene la pared continua. No hay ningún alvéolo que se esté abriendo en esta pared, ¿sí? No tiene cartílago, muy bien también. ¿Qué epitelio es este? Cilíndrico ciliado, ¿no es? Bien, tiene alguna zona donde todavía es pseudoestratificado, ¿sí? Pero acá es cilíndrico, 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 ¿sí? Eh, ¿Qué tipo de células tenemos en la pared del bronquiolo terminal? Las células de Clara, Son estas que tienen esta lengüeta eosinófila, que se ven muy bien. Estas son las células de Clara. ¿Qué más? ¿Estas qué son? Esas, estas. ¿Qué células son?
¿No tiene cepillo, profe, también? Exactamente, son células ciliadas. Bien, ¿qué función tienen las células de Clara? Libera surfactante, profe. Bien, ¿y cuál es la función del surfactante? Impedir el colapso. ¿Colapso de qué? Profe no participa en el Del reacción bronquiolo católico. terminal sería, ¿no? No, el bronquiolo terminal no se va a Pero colapsar. alvéolos sería. Ah, sí, Exactamente, perdón. de los alvéolos, ¿sí? ¿El colapso qué? Está bien, sí, pero impedir el colapso de qué, de cómo, en qué momento, así un poquito más explicadito, no telegráfico. Acuérdense que tienen que tratar de hablar solitos. Impediría el colapso de los alvéolos cuando, por ejemplo, se produce la salida o la entrada de aire. Impedir el colapso cuando se produce, ¿qué cosa? Cuando ingresa o cuando egresa el aire. Cuando del ingrese mismo el aire alvéolo. no se va a colapsar, ¿sí? Ah, ok. O sea, lo que impide es que se rompan cuando ingrese el aire y que se colapsan cuando salga el aire. Que quede siempre un volumen residual, que es lo que ustedes van a aprender a conocer en fisiología como la capacidad residual del pulmón. Bueno, y el músculo liso, ¿qué importancia tiene este músculo liso acá de los bronquiolos terminales? Es ¿Qué? continuo. Empezaron con fisiología ustedes, ¿verdad? Sí, profe. ¿Y qué vieron de fisiología? A ver, cuéntenme un poquito. ¿Qué temas están viendo? Estamos viendo ahora renal, vimos digestivo, vimos algo de cardio y de pulmón, de respiratorio, perdón. Ajá. Eh, y después nada, generalidades del nervioso y muscular, ¿Y pero ya vieron lo que son los receptores adrenérgicos, alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos? los vamos viendo, sí, como que cuando los aplicamos, los beta uno los beta 2 en pulmón y Ajá. eso. ¿Y qué es lo que hay en la pared en esta pared muscular? ¿Qué tipo de receptores? Están los beta 2 adrenérgicos. Ajá, ¿y qué hacen? Eh, Antiestímulos de adrenalina, noradrenalina, que son descargas del sistema nervioso simpático, a dilatar en el pulmón Van a también. relajar. Ajá. ¿Y qué es lo que, y cuándo se contrae este músculo? ¿Con qué receptores? Son los muscarínicos. Para Sí, contraerse, ¿con cuáles? eh, son receptores de acetilcolina del sistema Ajá. nervioso parasimpático. Bien. ¿Y en qué circunstancias se contrae ese músculo liso? ¿Qué produce cuando se contrae ese músculo liso? Produce como espasmo, o sea, es vasoconstricción, se producen los espasmos. Broncoconstricción, los espasmos, como por ejemplo en el asma, ¿sí? Y entonces, ¿qué usan los alfa-adrenérgicos y los beta-adrenérgicos para producir la relajación del músculo? Se usan los agonistas, ¿sí? Drogas que tienen la misma función para producir la dilatación del músculo. ¿Es así, más o menos? Sí, 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 pero
Bueno, entonces este músculo liso, cuando ustedes dicen la enfermedad de las pequeñas vías, a veces se refieren, o la contracción que hay en el asma, la contracción de este músculo liso. ¿Sí? Todo el tiempo que hablan de esos receptores, hablan de este músculo liso, porque es el que va a permitir que pase o que salga, que entre o que salga el aire del bronquiolo terminal y de los alvéolos. Entonces, cuando esto se contrae, el aire logra ingresar en un primer momento, pero queda retenido en la parte de intercambio, acá en los alvéolos, en los bronquiolos respiratorios, y no logra salir. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes le dan el broncodilatador, que es un beta-2 agonista, lo que hacen es relajar esta musculatura lisa. De esto están hablando. Si esto está mucho tiempo contraído, ya empieza a haber un proceso inflamatorio y un aumento de secreción de todas estas células que tienen acá hacia la luz. Y entonces ya no basta con el broncodilatador, sino que tienen que dar un corticoide para disminuir, porque empiezan a proliferar todas las células del sistema inmune que están acá en la lámina propia y a secretar más sustancias que generan un fenómeno inflamatorio. O sea, el primer momento que tienen la contracción de estas fibras musculares, le van a agregar después un fenómeno inflamatorio. Y ya entonces no le va a bastar con el relajante, sino que van a necesitar un antiinflamatorio, como puede ser un corticoide. Bueno, esas son las cosas que ustedes nos tienen que contar, porque digamos en la materia tenemos incluido lo que es histofisiología, ¿sí? Y está en todos los libros, lo que estoy contando, en los cuadritos esos que tienen, están incluidos estos temas. Y aprovechen las otras materias que están cursando, perdón que no puedo cerrar, no me deja cerrar, como para ir estableciendo relaciones. Músculo cardíaco estaba acá, ya estoy con duda. Sí. Músculo cardíaco está acá, sí. Músculo cardíaco está acá porque, bueno, esto es músculo cardíaco, obviamente. ¿Qué cosas pueden señalar acá? Profe, no está presentando. ¿Ves? Ahí está. Esto es músculo cardíaco. ¿Qué estructuras tienen que reconocer acá? Los cardiomiocitos con sus núcleos Bien. están dispuestos y bueno, no sabemos que es cardíaco porque no se ven los sarcómeros, pero sí vemos pequeñas estrías que, si no me equivoco, corresponden a las uniones gap que hay entre los cardiomiocitos. Bueno, a ver. Este es el núcleo, ¿sí? Son células monobinucleadas, están rodeados de un halo claro que contiene las mitocondrias, y estas son las excreciones. ¿Las alcanzas a ver? Esos son los sarcómeros, fibras claras y fibras oscuras. Son esas, ¿sí? ¿Las ven? Sí, pero Y los discos intercalares son estos, que son mucho más gruesos. Este es el disco intercalar típico, que tiene una forma escalonada. A veces lo ven así, como uno solito, paralelo a las excreciones, y a veces tiene esta forma escalonada, que es bien característica. ¿Sí? Bueno, acá tienen que saber cómo es la estructura, los túbulos en T, cómo es la estructura, otra vez, cómo es la estructura del sarcómero, ¿sí? Las fibras de Purkinje, que acá no se ven también, me pueden preguntar eso. Y obviamente todo lo que es embriología de corazón, desde la formación de la asa cardíaca hasta la formación del tabique interauricular o interventricular. Las otras me parece que no son de acá. Cachito.
Voy a sacar y comparto otro. No, acá tenía otro. Bueno, ¿esto qué sería? Pueden ser nervios o ganglio, porque se ven los cuerpos neuronales. No sé Claro. si Si se ven los cuerpos neuronales no es nervio, ¿sí? Si se ven los cuerpos neuronales, ¿qué tejido es? Bueno, es tejido nervioso, pero si se ven los cuerpos neuronales, ¿qué sería? ¿Qué parte del tejido nervioso? ¿No sería central, profe? Sería sustancia gris, ¿sí? Central. Bien. Entonces acá tienen un núcleo. ¿Sí? Y estos sí son axones mielinizados, cortados transversalmente. ¿De qué zona podría ser esto? Si está el núcleo rodeado de sustancia blanca. Esto es sustancia gris, sustancia gris, sustancia gris, y esto corresponde a sustancia blanca. ¿Dónde podría estar, por ejemplo? Puede ser corteza de cerebelo. ¿Qué opina? Creo que cerebelo sí podría ser, porque hay somas neuronales, ¿o no? En la sustancia blanca del cerebelo, en la corteza del cerebelo, ¿hay sustancia blanca? No. Bueno, No. No, sustancia blanca no, pero digamos, las somas neuronales sí. somas neuronales sí, pero no rodeados de sustancia blanca. ¿Dónde pueden tener somas neuronales rodeados de sustancia blanca? Me ocurren los ganglios, profe, pero no sé. Y en otro lugar, no, un ganglio no. Otro lugar, a ver. ¿Médula? Y lo que pasa es que en la médula la sustancia gris tiene una conformación particular. Ustedes la conocen, ¿sí? Que es en forma de H. Esto no pareciera ser. ¿Qué otro lugar puede ser? ¿No puede ser en el tronco encefálico? Puede ser en el tronco, claro, en algún lugar del tronco, porque ahí es donde tenemos núcleos de sustancia gris rodeados de sustancia blanca. ¿Sí? Podría ser, esto podría ser de tronco. Bueno, ahí ustedes tendrían que hablar de cómo está conformada la sustancia gris, cómo está conformada la sustancia blanca. Si uno le dice, sí, bueno, ¿cómo está organizado el bulbo? Entonces ustedes dirán, bueno, hay núcleos propios, tenemos núcleos de sustancia gris, hay núcleos propios y núcleos que son continuación de otros núcleos. Entonces, como núcleo propio tenemos la oliva vulvar y después tenemos núcleos de otros pares craneanos, motores, sensitivos lo nombran, tenemos el cuarto ventrículo y tenemos los plexos coroideos que son del cuarto ventrículo. Y ahí pueden empezar a describir cómo es la organización del bulbo.
Por ejemplo, no digo que esto sea bulbo, ¿sí? Porque sí puedo decir que son núcleos de pares craneanos. ¿Y esto? Esto también es parecido, ¿sí? Porque tienen acá, todo esto es sustancia blanca, ahí se ve el axón en el medio, la vaina de mielina, mucha sustancia blanca, y acá tienen un núcleo de sustancia gris, ¿sí? Lo mismo que para el preparado anterior. Estos son los mismos preparados que son los que están separados para el parcial, ¿sí? Algunos. Esto ya lo vimos, y este no lo vimos. ¿Este qué sería? A ver. Piel. Piel fina, profe. Perfecto. Piel fina, y qué más podríamos decir, esto les agrego yo, porque no sé si lo vieron, piel fina lampiña, ¿sí? Porque no tiene pelos. Piel fina lampiña. Bien. Entonces acá, ¿qué sería esto? El estrato córneo, que son células que han liberado. ¿Y esto? Todo esto. Y ahí tenemos, debajo del estrato córneo va a estar el estrato granuloso, debajo el estrato, el nombre, Espinoso. espinoso, y debajo el estrato basal. ¿Esto qué es? Eso ya sería Dermis como- papilar, profe. ¿Y esto? Dermis reticular. Perfecto. ¿Qué tipo de tejido conectivo es este? Denso no modelado, y la dermis papilar es tejido conectivo laxo. Perfecto, muy bien. Todo esto es tejido Profe. conectivo laxo. Sí. Una pregunta, porque yo estoy viendo los preparados de piel gruesa y la verdad no logro distinguir el estrato lúcido. ¿Se ve bien el No, preparado? no, en los preparados no, que tenemos nosotros no se ve. ¿Sí? No se ve tampoco en todas las pieles gruesas. Siempre está descrito, pero en los preparados que tenemos nosotros no se ve. Bueno, Entonces acá podría estar y no darnos cuenta. Esto es piel fina, ¿sí? El estrato lúcido está en la piel gruesa. Claro, pero ¿cómo sabemos que no está? Si no lo ves, no lo ves. Si no lo ves, no lo ves. Lo que puedes contar es que está descrito el estrato lúcido, pero que en este preparado no se ve. Está bien. ¿Bien? Entonces, acá pregunta, ¿cuál es la célula más diferenciada que tenemos en este epitelio? ¿Cómo más diferenciado, profe? ¿Cuál es la célula más diferenciada del epitelio? Las del estrato granuloso serían porque ya tienen los gránulos de secreción. Esas tienen los gránulos de secreción. ¿Y? En realidad las del escamoso porque son las que lo producen, creo. Son las terminales, claro, son las terminales, las del estrato escamoso. Bien. ¿Y qué son los gránulos que tienen las células del estrato granuloso? El citoqueratina. Ajá. ¿Y qué es la citoqueratina? Es un precursor de la queratina. Bien, es un precursor de la queratina. ¿Pero qué es? Le tiro otra vez si se ilumina. ¿Qué relación hay entre los gránulos del estrato granuloso y las espinas, entre comillas, del estrato espinoso? Profe, ¿no es que se forma la queratina en el estrato, o sea, ya en el estrato espinoso y sobresale? O sea, no recuerdo bien.
La queratina está muy bien, no sobresale, está en el estrato espinoso, bien. A ver, ¿alguien que pueda aportar algo? ¿Qué es la queratina? ¿Es un filamento intermedio? Bien. ¿Dónde lo encuentran el filamento intermedio queratina? ¿Es lo mismo queratina que citoqueratina? Sí, es lo mismo, rápido, ¿eh? Esa es una buena pregunta, pero rápido, sí, es lo mismo. Bueno, es un filamento intermedio. ¿Dónde encuentro el filamento intermedio queratina? El ponerle cito es una cosa de los histólogos, sí, pero es queratina. ¿Dónde encuentro, ¿dónde encuentro habitualmente la queratina? En los tegumentos, profe, o sea, las uñas, piel, pelo y eso. Sí, pero a ver, eso sí, es así. ¿Y en dónde más? Pero a nivel celular. Si forma parte del citoesqueleto, ¿en qué parte del citoesqueleto los tengo? ¿Relacionados con quién? En realidad, la queratina se empieza a sintetizar en las células basales. Son filamentos intermedios, forman parte del citoesqueleto de la célula y lo vamos a encontrar fundamentalmente en los hemidesmosomas y en los desmosomas. ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué hay un estrato espinoso? Porque ese es un artefacto histológico cuando se producen algunos cortes, se produce una retracción de la célula y las células quedan unidas nada más que por los desmosomas. Por eso daba la sensación de que tenían espinas, porque todo el resto de las células se contraía y quedaban unidas por esas espinas que eran los desmosomas. Por eso el nombre de espinoso. ¿Y qué es lo que pasa más adelante? Lo que va cambiando son las proteínas que asocian. ¿Se acuerdan que todos los filamentos del citoesqueleto tenían la proteína típica? Así como teníamos tubulina, teníamos actina, también tenemos queratina, bimentina, y tienen proteínas asociadas que son las que van a determinar si forman haces o si, por ejemplo, forman gránulos. Entonces, lo que va cambiando en realidad son las proteínas asociadas. Entonces, en el estrato espinoso están formando parte de los desmosomas, después cambia y empiezan a formar como gránulos, que es lo que vemos como gránulos de queratohialina, y finalmente van a formar con las proteínas que se van asociando a esos filamentos intermedios, haces paralelos que son los que van a formar y van a caracterizar el estrato córneo. ¿Cuál es la célula más diferenciada? La del estrato córneo, que pierde el núcleo y queda llena de esos filamentos intermedios, que lo que hacen en realidad es protegen a la piel. Hay también una secreción serosa hacia la superficie, que es lo que protege a la piel, a la parte más profunda de la piel. Entonces acá constantemente, en la región basal, y esto es común de todos los epitelios, aunque no tengan capa córnea, es donde se observan las mitosis. Y desde allí las células van ascendiendo a la superficie donde se van a descamar. En este caso tenemos un estrato córneo. Si las células crecen con demasiada velocidad, vamos a ver células nucleadas descamándose en la parte superficial, que es a veces lo que vemos en el caso de la psoriasis. ¿Sí? Bueno, falta un rato, chicos, falta un rato largo para esto. Estamos bastante pobres.
Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a tocarlo. ¿Esto qué es? Ese es el preparado de tráquea. Perfecto, acá se ve con mayor aumento, ¿sí? Pero es lo mismo que vimos antes. ¿Y esto qué sería? Una papila dérmica. Una, Papila dérmica. bien, ¿y qué tiene la papila? Acá tengo epidermis, las células basales de las que hablábamos antes. Ah, perdón, y en el preparado que veíamos antes se veían las células claras en la epidermis, ¿sí? ¿Qué eran esas células claras? ¿Qué podían ser esas células claras? ¿Se acuerdan? Se ven como células claras, dicen los melanocitos, ¿sí? O las células de Langerhans. Y acá vemos, este es un preparado donde veo una papila dérmica. ¿Y qué alcanzan a distinguir en esa papila dérmica? Puede ser un corpúsculo de Meissner. Un corpúsculo de Mendel, exactamente, que es lo que vemos acá, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué le podemos preguntar acá? ¿Cómo es el desarrollo de la piel? ¿De dónde derivan las células? ¿De dónde derivan los melanocitos? ¿De dónde derivan los queratinocitos? ¿De dónde deriva la dermis? Y ahí nos tienen que contar todo lo que es embriología de la piel. Y obviamente lo que les pregunté yo, que se refiere a uniones intercelulares, de dónde sale esa queratohialina que ustedes mencionan ahí. Bueno, ahí vamos a compartir otra. ¿Esto qué sería? Oh, perdón. Tiroides. Tiroides, muy bien. ¿Qué me pueden contar de la tiroides? ¿Esto qué sería? Ese es Un el folículo coloide. tiroideo. Exacto. ¿Y esto que está dentro del folículo qué sería? El coloide. Esto, ¿qué epitelio sería? Es un epitelio cúbico simple. Bien. De acuerdo al grado de actividad puede ser más cúbico o aplanarse un poquito, ¿sí? ¿Y qué tipo de células distinguen acá? Las células foliculares y las parafoliculares. Bien. ¿Cómo es la estructura de una célula folicular? Bueno, acá tendrían que contar ustedes cómo es la estructura de una célula folicular, cómo se relaciona con la estructura y la ultraestructura, ¿sí? Cómo se relaciona con el coloide, a qué señales responde, principalmente TSH, y cómo se produce la resorción del coloide y la liberación en sí de la hormona tiroidea. Y eso es lo que tienen que preguntar acá. La pregunta que sigue es, ¿cómo se ven las células parafoliculares? ¿Se pueden ver en los preparados las células parafoliculares? Sí, se ven en las proximidades del folículo, pero no están en contacto con el coloide. No, y no se pueden distinguir bien, ¿sí? Las que se distinguen bien son siempre las foliculares. Y las parafoliculares no se llegan a distinguir. ¿Y qué secretan las células parafoliculares? Calcitonina. Calcitonina. ¿Y qué función tiene la calcitonina?
estimula como la retención de calcio, o sea, A ver, alguien que ayude. ¿Cuál sería el antagonista de la calcitonina? La paratiroidea. Ajá. ¿Y qué hace la paratormona? La paratormona no es la que aumenta la resorción ósea, creo, para aumentar el calcio férico. Me las confundo. Y la Eso. calcitonina disminuye la resorción ósea. Claro, ese es un problema confundirlas, ¿sí? Pero bueno, ahí tienen que saber quién secreta cada una, qué hace cada una, dónde actúa, ¿sí? Pero lo dijiste bien. ¿Y esto qué sería? y gruesa, profe. Perfecto, ¿sí? Acá tendríamos que ver el estrato lúcido en esta zona, pero no se ve. ¿Bien? Entonces esta es una piel gruesa. Muy bien. Tiene la misma capa que la otra, nada más que la capa córnea es más prominente. Acá tienen la dermis papilar y la dermis reticular. Y bueno, no se ve mucho más acá con este aumento, pero acá estarían glándulas sudoríparas, ¿sí? Acá también. Ahora vamos a ir un segundito, que vamos a compartir algunas imágenes de los árboles. Bueno, acá tiene lo que es esto, ¿sí? Lo que está escrito. Pero ¿qué cosas le permiten afirmar que esto es un nódulo linfático? Pongamos, si lo vemos de este tamaño. En ese tamaño, profe, los centros germinativos. Bien, Vemos una pero, porción más central que se tiñe pálida. bien. Y nosotros tenemos acá esto, ¿cómo se llama? Esa es la cápsula. Y esto que está abajo, Los senos subcapsulares. perfecto. Y acá tengo entonces los folículos con los centros germinativos. ¿Por qué los centros germinativos son más claros?
Porque encontramos células, linfocitos más grandes que aparecen luego de la diferenciación celular. Bien. Este sería un nódulo, un folículo activo o inactivo. Inactivo, porque Inactivo. se ve muy basófilo. Exactamente. Este sería activo. ¿Y qué células están en la estirpe de la diferenciación del linfocito cuando se activa la división celular? Plasmocitos. Plasmoblastos. ¿Qué sería? Claro, primero vamos a tener un plasmoblasto, vamos a tener un linfoblasto, digamos, y a partir de ahí vamos a diferenciar hacia la célula plasmática o plasmocito, que es la que va a liberar anticuerpos. ¿Sí? ¿Y esto qué sería? Una trabécula de tejido conjuntivo, Bien, ¿cómo se llama esta otra zona? donde están los nódulos. O sea, los Meato, nódulos se encuentran a en la ver. corteza. Esto es corteza, ¿y esta zona qué sería? Porque estos dijimos que son plasmocitos, ¿sí? O sea que esas van a ser células, linfocitos de qué tipo. B. Linfocito B. B. ¿Y qué tenemos acá, en esta otra zona? ¿Cómo se llama esa zona? Corteza profunda, profe. Claro, o paracorteza se le llama, ¿sí? Y después vamos a tener, esperen que no puedo buscar esto, donde tendríamos linfocitos T. Y esta zona, fíjense acá están los nombres, esta zona, Sería la médula. Ya sería. muy bien, esa sería la médula, bien, donde se organiza como un cordón. ¿Cómo diferencio esto del vaso, por ejemplo? Que en el vaso, en los nódulos linfáticos se encuentran a lo largo de la mayoría del órgano y no solamente en la corteza, por ejemplo. Ajá, ¿y qué otro Y además elemento? están acompañados de una arteriola. Claro, la Una arteria arteria central. central, exacto, que acá no hay, ¿sí? Muy bien, perfecto. Bueno, acá obviamente tiene que saber lo que les contaba, cuál es la diferenciación, cómo se diferencia el linfocito B, cómo es la circulación del ganglio, ¿sí? Y acá teníamos el otro que estábamos hablando antes. ¿Sí? Otro órgano linfoide, lo vamos a poner un poquito más grande. Este no tiene tantos folículos, ¿sí? Pero tiene. Y si los vemos con un poquito mayor de más aumento, ¿sí? Tenemos los vasitos, la que se llama la arteria central. Que la arteria central puede estar, puede estar justo en el medio, o cuando está activo se hace excéntrica en este caso. Y acá está justo en el medio. Bueno, ¿cómo se organiza el vaso? Tiene una cápsula de tejido conjuntivo denso. Bien. Y dentro del vaso encontramos pulpa roja, que sería la parte más eosinófila. La pulpa Tiene blanca, una cápsula, para ser ordenadito, tiene una cápsula que envía trabécula, ¿sí? Y voy a tener una pulpa roja y una pulpa blanca. Porque acá vamos a tener que hablar de qué hay en la pulpa roja y qué hay en la pulpa blanca. ¿Qué hay en la pulpa blanca entonces? Está el tejido linfático y es más basófila. Exactamente. ¿Y en la pulpa roja?
vamos a tener muchos eritrocitos, están los sinusoides esplénicos. ¿Y esto qué sería? ¿Cordones esplénicos, profe? Exactamente. Entre los cordones esplénicos están los sinusoides. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo es la circulación sanguínea del vaso? Acá se ven los cordones con mayor aumento. ¿Cómo es la circulación sanguínea del vaso? Profe, no ingresan por el ilio la arteria esplénica, da las arterias centrales y luego pasa hacia los sinusoides. Por el ilio y pase hacia los sinusoides. ¿Y qué transcurre por las trabéculas? Fíjense, acá tengo una trabécula con un vaso en el medio. ¿No son las arteriolas rectas o peniciladas? Bueno, ¿cómo es entonces la circulación del vaso? A ver, cuéntenme. A ver, y con el esquemita. Bien. En este esquema, ¿lo ven el esquema? Sí, Que estoy profe. compartiendo. A ver cómo sería la circulación entonces. Ingresa por el ilio. ¿Y a qué se le llama sistema abierto, sistema cerrado? Bueno, esto es lo que Profe, tienen que... perdón. Sí. Yo tengo un montón de dudas con respecto a eso, pero no entiendo bien, o sea, la circulación abierta. Lo que tengo es como que las arteriolas rectas llegan hacia los sinusoides
y ahí hay macrófagos, se intercambian la sangre y tiene un retorno venoso. Esa sangre arterial tiene un retorno venoso y que por eso se deja más abierta, pero no lo entiendo muy bien. Claro, ustedes lo que tienen acá es que deja un ramito que va hacia los nodulitos y otra que te va a dirigir hacia lo que es la pulpa roja. La discusión está si los sinusoides son abiertos o si los sinusoides tienen las paredes cerradas. Los sinusoides están ubicados entre los cordones de Billroth, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se produce ahí? Ahí es donde se produce la salida de los glóbulos rojos que son más viejos para que se produzca la hemocatéresis, ¿sí? Es abierta o es cerrada según uno considere que la sangre se vuelca directamente hacia los sinusoides y que los sinusoides son permeables, o que los sinusoides tienen una pared más o menos continua y de ahí van a seguir hacia los vasos venosos. Y esa es la discusión con el sistema abierto o el sistema cerrado. Aquí tienen otro esquema donde ingresa por las arterias esplénicas por el ilio, transcurre la rama por la trabécula, acá se va a abrir en arteriolas, se va a ramificar, perdón, en arteriolas, y acá tenemos el sinusoide. La discusión está si esto tiene pared o no. Y de acá se va a reconstituir en vasos venosos que van a salir por la vena de las clavículas y finalmente por la vena esplénica. Deja un ramillete para cada uno de los folículos para ver, este sería la arteria central, que es central mientras el folículo está inactivo y se hace periférica cuando se produce la activación del centro germinativo. Este es el esquema general de la circulación del vaso. ¿Tiene circulación linfática? El vaso. No estoy seguro yo, profe, pero me parece que no, porque tiene función de hemocateresis. Creo que solamente cuando, tipo en una etapa embrionaria, tenía función de hemocoyo. Muy bien. Bueno. Y el otro órgano linfoide que tenemos acá es el timo. Bien, este sería el timo. Bien, ¿cómo describimos el timo entonces? Tiene una cápsula que va a emitir cordones. ¿Cómo se llama? Quemando tabiques. Cada uno de estos se llama lóbulos tímicos, ¿no? Perfecto. Son incompletos. ¿Cómo? Que son incompletos, puede ser. Como que no se cierran, digamos. O sea, no se divide lobulillo por lobulillo. Exactamente.
¿Y qué tenemos, qué serían, qué tipo de células son las que tenemos acá? Linfocitos y células epiteliales. Células epitelio reticulares, ¿sí? Y ¿qué tipo de linfocitos serían estos? Son linfocitos T en desarrollo. Bien. ¿Y qué tipo de órgano linfoide sería el timo? Es un órgano linfoide primario. Exactamente. Fabricará linfocitos. Bien. ¿Y acá esto qué sería? Un corpúsculo de Hassall. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que uno le tendría que preguntar acá? Es a qué se llama cómo se hace, cómo se forman los linfocitos T en el timo. Ustedes lo tienen que contar. ¿Y de dónde salen las células epitelio-reticulares que tiene el timo? Esas células epiteliales que tienen acá. Y después, lo que tendríamos que ver también es cómo se produce la selección de los linfocitos T que van a prosperar y los linfocitos T que van a ser destruidos o suspendida su replicación. ¿Sí? Lo que es la selección de los clones que quedan suspendidos o destruidos, que son aquellos que corresponden a los antígenos propios. Bien, entonces todo eso es lo que tienen que contar acá. Bien, no hay mucho más de órganos linfoides. Bueno, esto sería ¿qué cosa? Un frotis de sangre. Perfecto. ¿Y qué se ve en el frotis de sangre? ¿Qué es lo que más van a ver? Eritrocitos. Perfecto. ¿Y cuántos eritrocitos normalmente encontramos por mililitro en sangre? Dependiendo si es varón o mujer, entre 4,5 millones, 5 millones. ¿Sí? Por eso que se ve tanta cantidad. ¿Por qué se ven como con una luz en el medio? Porque no tienen núcleo. Y además tiene una forma bicóncava. Exactamente, las dos cosas, ¿sí? Esta es la forma típica y acá están aglutinados, por eso se les ve así. ¿Esto qué sería? Un glóbulo blanco. A esa distancia no se puede Bien. ver cuál Sí, es. se puede. ¿Qué sería esto? Basófilo, ¿puede ser? No. Tienen que saber los tamaños, ¿sí? Si se fijan esto, es más chiquito inclusive que un glóbulo rojo. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? Entonces? No. Un ¿Cuánto linfocito, mide o sea, un linfocito? ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? 7 micras.
Exactamente, este mide entre 7 y 10 micras, hay linfocitos más grandes, pero ese es un linfocito. Ahí tienen otro, puedo distinguir si es linfocito B o T. No puedo distinguir, ¿sí? Tendría que hacer técnicas especiales de marcación como para ver qué receptores tiene y en base a eso decir qué tipo de linfocito es. Y esto, fíjense, esto es un glóbulo rojo, un poquito más grande. Puede ser un neutrófilo, profe. Exactamente. Acá tengo otro linfocito, otro neutrófilo, otro linfocito, otro neutrófilo, otro neutrófilo. Esto no es nada. Otro neutrófilo, neutrófilo, linfocito. Eso no es nada. Esto podría llegar a ser un eosinófilo por el citoplasma rosadito, el núcleo bilobulado. Este es un linfocito más grande, este es un neutrófilo, ese es un neutrófilo. No, ese también podría ser un eosinófilo. Neutrófilo, neutrófilo, neutrófilo. ¿Por qué veo tantos neutrófilos? Neutrófilo. Porque son los que más van a abundar, por ejemplo, en un recuento leucocitario. Exactamente. Bueno, y ahí les tengo que preguntar, como en la fórmula, cuántos espero por milímetro, ¿sí? Más o menos entre, supongamos que hay 10.000 glóbulos blancos en un adulto, en un protis de un adulto, los neutrófilos tienen que representar más o menos el 60 al 70%, o sea que tendré más o menos 600. Los linfocitos del 20%, los monocitos del 8%, los neutrófilos del 1 al 2%, y los basófilos en general no se ven. Acá tienen más. Esto podría ser un macrófago. Monocito. La doctora Moore, para mostrarle basófilos, les muestra de leucemias, donde puede haber un número aumentado justamente de basófilos. Si no, en general no se ven. Acá me marca que esta es la zona de mejor morfología, porque estaba mejor hecho el extendido, digamos. ¿Estas qué son? Estas sí. ¿Qué son esas? Tienes razón, está mejor acá. Claro, ahí sí son plaquetas, ¿no? Estas sí son plaquetas, tal cual. Ahí tienen linfocito. Sí, acá tiene que contar cuál es el tamaño de cada uno, cómo es la fórmula absoluta, cómo es la fórmula relativa. Este es un neutrófilo, y eso que ven acá es lo que se llama el palillo de tambor, que representa uno de los cromosomas X condensados, como se ven los extendidos de personas que tienen 2 cromosomas X, ¿sí? Plaquetas, 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 es lo que no se ve porque tiene 250.000 a 300.000 por milímetro. Acá hay otro neutrófilo, un linfocito deformado, otro neutrófilo, neutrófilo. Este podría llegar a ser un monocito, que está bastante deformado también. Este podría ser un monocito bastante más grande que un glóbulo rojo. Bueno, eso es lo que se ve de sangre. Sí.
Bueno, el paratiroides ¿qué tiene la paratiroides? ¿Qué tiene? Una cápsula de tejido tejido. conjuntivo y tejido adiposo. Bien, está rodeada de tejido adiposo porque de hecho está en la grasa retrotiroidea. Por eso a veces cuando hacen tiroidectomía se llevan puesta los paratiroides, es un accidente común. Envía trabéculas. ¿Y cuántos tipos de células vamos a tener? Dos tipos. Ajá. ¿Cómo serían esos dos tipos celulares? Las principales, que son las que se encargan de sintetizar paratormona, y las oxífilas. ¿Esta qué sería? La rosadita. Esas creo que serían las oxífilas. Exactamente. A veces aparecen como en islotes, ¿sí? Agrupadas, y a veces aparecen solitas. Y estas que tienen citoplasma más claro serían las principales, ¿sí? Las que secretan hormonas. La función de las oxífilas no se conoce bien, algunos creen que es la precursora de la otra, la célula madre, pero no se conoce. Y tiene esto de forma característica también en el interior, que es que tejido. Adiposo. Perfecto. Que va a aumentar con la edad. Va a ir aumentando. Tal cual. Entonces acá lo que tienen que contar también es cuál es la función, qué secretan, cuál es el estímulo, dónde es su órgano blanco. Tenemos otro preparadito. De tirón. ¿Sí? Acá tienen el coloide, los folículos tiroideos. A ver si esta les muestra alguna. No. Sí, siempre las células foliculares. Las caras foliculares no se las muestra a nadie. Lo voy a mencionar. Acá tienen entonces. El coloide está como retraído, pero en realidad debiera verse homogéneo y llenando todo el folículo. Y nos queda suprarrenal. Que cuando la distinguimos, ¿cómo la describimos? ¿Con una qué? ¿Qué sería esto? Tiene una cápsula. ¿Y esto qué sería? La corteza. La corteza. Bien. ¿Y esto? Esa es la médula. También. Bien. Entonces vamos a ir viendo parte por parte, ¿sí? Vamos a aumentar un poquito el fragmento. ¿Qué sería esto? Esa sería la capa glomerular de la corteza. Ajá. ¿Qué libera? Aldosterona. ¿Qué actúa dónde? Actúa en el riñón. Un riñón. Está bien, ¿en dónde? ¿En qué parte del riñón? Bueno, me tienen que contar en qué parte del riñón actúa y qué es lo que hace. ¿Sí? Y esta que tienen acá, ¿qué sería? ¿Qué capa? Esperen que le busqué esta capa, ¿qué sería? La fasciculada. Bien. Se llama así porque tiene fascículos. En medio de los fascículos transcurren los vasos sanguíneos donde vierten las secreciones. Y si uno la ve con cariño, las ve acá de los cordones y acá los vasos sanguíneos que corren paralelos. De ahí el nombre de fascicular. ¿Qué libera la zona fasciculada? Ven que son cordones, ¿sí? Cortisol. Glucocorticoide.
Bien. ¿Y dónde actúan los glucocorticoides? Puede ser en el hígado. ¿Y dónde más? ¿Qué van a hacer en el hígado? No tiene que ver con el metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos. Se liberan en situaciones de estrés, se liberan los corticoides. ¿Y en qué intervienen? En el hígado, sí. En la gluconeogénesis. ¿Y en el músculo? ¿Dónde se realiza la gluconeogénesis? La gluconeogénesis se realiza en el hígado. Entonces, esto es lo que tienen que contar, ¿sí? Fíjense que describir no es tan complicado. De hecho, ustedes lo ven e identifican, ¿sí? Siempre les digo lo mismo. O sea, cuando ustedes ven, rápidamente identifican. El tema es poder hablar de esto. Tienen que hablar del tejido que ven, qué células tiene, qué función tienen, cuál es la ultraestructura. También, obvio, le vamos a preguntar cómo es la embriología de las suprarrenales, ¿sí? Cómo se desarrollan. No me digan, bueno, viene del mesodermo de la cresta neural. Tienen que poder relatar, ¿sí? A qué se refiere. Y esta es la última zona, que es la zona reticular. ¿Qué libera la zona reticular? Los andrógenos. Algunos grupos corticoides también. También. Los andrógenos suprarrenales, ¿sí? Que son distintos de los andrógenos testiculares. Y esta es la médula suprarrenal. ¿Qué tiene la médula suprarrenal? ¿Qué va a liberar? Catecolamina. Muy bien. En esta zona de acá, ¿sí? Bien. ¿Y qué nos quedaría ver? Hipófisis, está por acá. ¿Qué sería esto y qué sería esto, lo de abajo? Lo de arriba sería neurohipófisis, lo de abajo adenhipófisis. Perfecto. Vamos a mirar la neurohipófisis, que básicamente se ve esto, ¿sí? Que son el tejido, más que todo tejido glial, distinto de esto que es la adenhipófisis, ¿sí? Que fíjense, muy vascularizada, y vamos a tener 3 tipos de células, ¿sí? De acuerdo a la coloración. ¿Estas qué serían? Células basófilas. ¿Serían qué? Células basófilas. ¿Y estas? Basófilas. Acidófilas y Acidófilas. las cromóforas. Le vamos a marcar con esto. ¿Qué opinan acá? Estas serían, Acidófilas. acá se ven mejor. Las acidófilas. Acidófilas, perfecto. Y estas me las habían marcado bien, son las basófilas. Y estas más claritas, Las cromóforas. exactamente, tal cual, ¿sí? Esto se ve así con hematoxilina y eosina. Otra vez, si ustedes quieren saber qué secreta cada una, por ejemplo, acá, si nos fijamos en el atlas, dice las acidófilas pueden secretar hormona de crecimiento o prolactina, ¿sí? Pero para saber esto tendríamos que poner un anticuerpo antiprolactina
y entonces se teñirían aquellas acidófilas que secretan prolactina o un anticuerpo hormona de crecimiento o un anticuerpo antiprolactina, entonces se teñirían aquellas células que producen prolactina. Y lo mismo para los otros componentes. ¿Y cómo sería la circulación de la hipófisis? ¿Se refiere al sistema porta-hipofisiario, profe? Ajá, sí, ¿cómo sería? ¿Qué es un sistema porta? O sea, la irrigación está dada por la arteria hipofisaria superior, que irriga distintas porciones, como es la eminencia media, la porción tuberal y la infundibular. Ella se ramifica en capilares que drenan en un plexo capilar, de ahí drena en las venas porta hipofisarias, y ahí sigue también en otro plexo capilar, y después también drena de nuevo en la vena porta hipofisaria y luego en el seno cavernoso. Bien, ¿y qué función tiene? ¿Qué relación tiene esa estructura de arteria capilar y vena con la función? Puede ser, profe, con el hipotálamo. ¿Cómo? Se va a comunicar el hipotálamo con la hipófisis. ¿Cómo sería esa comunicación? En el hipotálamo hay neuronas especializadas que liberan hormonas estimulantes para las células de la hipófisis. Hormonas estimulantes o hormonas inhibitorias, ¿sí? Dependiendo cuál sea el caso. Bien, ¿y esas por dónde van a ir? ¿Cómo llegan hasta las células de la adenohipófisis? La compañera explicó hace un rato cómo era la circulación, ¿sí? Y en qué momento van a usar, cómo usan esa circulación para llegar hasta la adenohipófisis. ¿Entienden la pregunta? Está bien lo que me decís, pero ¿cómo se relacionaría eso con el sistema porta y la circulación que explicó hace un ratito la compañera? Y eso lo tienen que saber recontra bien. ¿Sí? Yo acá puse uno de pulmón. Y ya vimos, ¿esto qué sería? ¿Puede ser un bronquiolo respiratorio, profe? Esta parte, fíjate. ¿Tiene cartílago o no? ¿Tiene músculo liso?
tiene. Bien, Sí. ¿y la pared es continua o es discontinua? Pareciera continua, tendría que ser un terminal, Continua. podría estar. Distintos en esta zona, ¿sí? Por eso llama confusión, donde ya es discontinua. Y hasta acá tienen un pedacito de pared, acá otro pedacito, pero acá no, y ya se empieza a abrir alveolos, ¿sí? Esta parte sería de bronquiolos respiratorios y esta ya sería de, de bronquiolo terminal, sería esta parte continua, y esta ya sería más de bronquiolos respiratorios. Y acá sí, ya tienen sacos alveolares que se van abriendo. Pero todo esto tiene paredes muy gruesas. Esto sí que sería. Un bronquio. Bien. ¿Y esto qué sería? Cartílago. Perfecto. Muy bien. Lo que no encuentro es que hay un cortecito, que no en este, sino que tenemos nosotros, que tiene el corte desde donde va, desde el bronquiolo terminal hacia el bronquiolo respiratorio. Está viendo si el atrás tenía algo parecido, pero no lo veo. Estos son todos iguales. Bueno, ¿qué otro preparado nos quedaba de la lista? Quedaría ojo, puede ser. O retina. Sí. Ojo y lo que estoy viendo acá. Corteza, profe. Sí, corteza no se ve mucho. Y cerebelo se ve mejor. Ahí vamos. Entonces, ojo. Bueno, todos los ojos sean iguales al que tenemos nosotros. El tema del ojo, que es sumamente delicado, y las distintas capas que tiene el ojo se mantienen en su posición, fundamentalmente por aposición, ¿sí? Y por la presencia acá del humor vítreo y acá del humor acuoso. Entonces, cuando se produce el corte para hacer el preparado, todo este líquido obviamente sale y entonces el ojo se desestructura. Entonces, esto que tienen acá, que parece una banderita, lo vamos a ver primero. Eso corresponde a la retina. En algún lugar está, los aseguro. Ahí. Esto corresponde a la retina, ¿sí? Sería acá como que está doblada sobre sí misma. Esto que tienen acá a ver si encuentro un cortecito mío.
Bueno, acá faltaría el epitelio pigmentario, estos son los conos y bastones, acá está la capa nuclear, donde están los núcleos de conos y bastones, acá la de las células bipolares, y acá tendríamos la de las células ganglionares, y de acá tendrían que salir las fibras del nervio óptico, ¿sí? Y este sería el epitelio pigmentario, lo vamos a poner con un poquito más de aumento. Está desprendido, esta sería la parte más interna de la cúpula óptica, y este sería el espacio intrarretiniano, ¿sí? Estas son las prolongaciones entonces de los conos y bastones. Esto tiene que estar pegado al epitelio pigmentario, pero como les comentaba antes, cuando se hacen los preparados, es muy común que se produzca el desprendimiento de la retina. Esto todo es tumor vítreo, y en la parte anterior tenemos epitelio pigmentario. Esto es equivalente a la retina que veíamos antes. Le veíamos la capa nuclear interna, la capa intermedia, la capa de células ganglionares, que eran capas de núcleos. Acá, fíjense, todo eso grueso es simplemente esto. Este es el cuarto anterior de la retina, ¿sí? Que del epitelio pigmentario y que de esa capa de la retina. Y esto que tenemos acá son los procesos ciliares. Esto está muy vascularizado y acá es donde se produce la filtración para formar el humor acuoso. Todo esto son los procesos ciliares. Fíjense, esto es epitelio pigmentario, lo que era retina neural, fíjense, es una capa sola, y esto que tienen acá adelante es el iris. Epitelio pigmentario del iris. Acá vamos a tener tejido muscular y tejido conectivo. Todo esto es lo que forma el iris. Esta es la cámara posterior. Acá tenemos el ligamento suspensorio y acá tenemos el cristalino. Acá se libera el humor acuoso, sale por la pupila, hace todo este recorrido, y acá están, en esta zona, está el sistema de Schlemm, que es una suerte de sistema venoso que va a producir la reabsorción del humor acuoso. Si no se reabsorbe adecuadamente el humor acuoso, o si hay un aumento de producción, es lo que llamamos glaucoma, un aumento de la presión intraocular. Y esto que tenemos acá es el párpado, o la córnea, ¿eh? Esta es la córnea. Entonces la córnea tiene un epitelio externo, un estroma, y un epitelio interno o endotelio corneal, que es un epitelio simple. Este es un epitelio estratificado. Acá tenemos la cápsula, la membrana de Bowman, y acá la membrana basal se llama membrana de Semer. Y si vamos un poquito hacia arriba acá, ahí sí vamos a ver, acá está la córnea. Esto que tenemos acá es el párpado. Y aquí tendríamos que ver epitelio de un lado y epitelio del otro. Y tejido conectivo denso y músculo. Acá tenemos un poquito de retina desprendida también, pero fíjense cómo esta retina con tantas capas se hace esta capa simple. Bien, eso es lo que vemos básicamente de esto. Esto es igual a los preparados que tenemos en la cátedra, ¿sí? Porque se produce esa misma deformación. Entonces acá tenemos retina, el cristalino, el ligamento suspensorio que no se ve, los cuerpos ciliares, el iris, la córnea y el párpado. Esto parece un poquito más completo. Está un poquito más completo, pero siempre está ese desprendimiento que es típico de la falta de humor acuoso. Acá tenemos el iris,
la córnea y el párpado. Acá los procesos ciliares. Aquí está un poquito más pegado el epitelio pigmentario, la coroide, la esclerótica, y acá tenemos prolongación de conos y bastones, la nuclear interna, la nuclear intermedia, acá tendríamos la capa plexiforme, y acá tenemos la capa de células ganglionares, y por acá salen las fibras del nervio óptico. ¿Sí? Esta es una retina más organizadita que la que veíamos antes. Si vamos a la córnea, acá tenemos el epitelio corneal, la membrana de Bowman, el estroma avascular y la membrana de Descemet y el endotelio corneal. ¿Cuál otro habíamos visto que faltaba? Nos acababan de decir. Aparte de ojo. Cerebelo, creo. Cerebelo. No, tiene médula, ahora vamos a cerebelo. Y acá les decía yo que por más que veamos cuerpitos neuronales, no vemos núcleos, ¿sí? Sino que vemos directamente sustancia gris. Si esto le ponemos a mayor aumento, vamos a ver neuronas, y fíjense lo compacta que es la sustancia gris versus la sustancia blanca, donde tenemos estas imágenes de axones, ¿sí? Donde el único lugar donde vemos núcleos de sustancia gris pequeños rodeados de sustancia blanca es en el tronco cerebral. Bueno, acá lo tienen, vamos a buscar cerebelo. En el cerebelo es donde empezamos a tener sustancia gris periférica y vamos a tener sustancia blanca central. Pero también tiene núcleos internos de sustancia gris. Pero la sustancia blanca tiene una imagen que es, ahí la vamos a compartir, tiene una imagen que es bien característica, como folias del cerebelo se le llama. Y entonces las vemos así, estas son las folias del cerebelo, así se organiza la corteza. Y tenemos esta capa, que es la capa molecular, esta capa es la capa granulosa, y en el medio tenemos esos puntitos, que es lo que se llama la capa de células de Purkinje, o células en botellón invertido. Son todas neuronas, ¿sí? ¿Pueden ver esta que les estoy compartiendo? ¿Esta de acá? Sí, profe. Eso es vista la folia con mayor resolución. Entonces vemos acá la capa molecular, que en humanos puede tener neuronas grandes, neuronas tipo estrelladas. Esta es la célula en botellón invertido, que es la célula de Purkinje, y acá tenemos la capa de células granulosas. Todas estas son neuronas, ¿sí? de distinta morfología. Luego vamos a tener neuronas nuevamente en los núcleos profundos. Pero bueno, básicamente esta es la estructura del cerebelo, es el único lugar donde tenemos estas células, que son las células de Purkinje. ¿Sí? No existe otra zona del sistema nervioso que tenga estas células.
Este es el aspecto típico, con el núcleo claro, un núcleo prominente y la forma de botella. Estas también son neuronitas, capa granulosa, y esta es la capa molecular. Y del cerebro, el cerebro lo que tiene es que tiene una corteza mucho más extensa, ¿sí? ¿La alcanzan a ver acá? ¿Pueden ver acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué es lo que básicamente vamos a ver también? Una capa molecular, y después vamos a tener sucesivas capas celulares, de las cuales las que podemos distinguir son estas, que son las neuronas piramidales. Pero no distinguimos acá las capas de la corteza cerebral como se distinguen en el cerebelo, que se distinguen claramente, o como en la médula en la cápsula suprarrenal, por ejemplo. No vamos a distinguir capas con claridad. La manera de distinguir cada una de las capas es haciendo impregnación argénica. ¿Sí? Si no, lo que uno ve son todo esto sustancia gris y alcanzamos a distinguir estas células que son las más grandes, que son las neuronas piramidales. Pero más que eso no se distingue. ¿Sí? Si uno las pone a mayor aumento puede ver cosas como esta, que es decir, bueno, esta es una célula de la glía, esta es una neurona, este es un vasito sanguíneo. Más que eso no van a llegar a distinguir, ¿sí? Porque es realmente muy compleja, y entonces lo que uno hace es aprenderse cuáles son las capas que tiene la corteza cerebral, que en general tampoco en todas las zonas de corteza son las mismas capas. Nosotros estudiamos en general la de la circunvolución prerolándica, que es el área, o la del área motora, digamos, como para ejemplificar las capas que puede tener. Pero esto puede variar de acuerdo a las zonas que estemos considerando, porque no en todo el cerebro, en toda la corteza cerebral vamos a tener las neuronas piramidales gigantes. ¿Sí? Se dan cuenta con eso, no es así la corteza occipital ni la corteza temporal con todo. Entonces estudiamos de forma genérica la circunvolución frontal ascendente, el área motora, pero no son las mismas capas en cada una de las zonas que estudiamos del cerebro. Bien, ¿preguntas? Bueno, hasta acá vimos son todos los preparados que llevan, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer ahora es hacer el esfuerzo de ir leyendo el texto de cada uno e ir vinculándolo con el tema que corresponda de biología molecular, porque eso es lo que vamos a preguntar, digamos. El reconocimiento del preparado van a decir, bueno, esto es hipófisis, y qué es esto, qué es esto, qué es esto, 2 o 3 preguntas, y después empezamos a preguntar, bueno, cuál es la función de las células, sobre qué actúa, cómo es la vascularización, si tiene irrigación linfática, cuál es su función dentro del sistema. Sí, básicamente esto es lo que vamos a preguntar. Lo mismo es en el examen final. En el examen final también se pregunta lo mismo. No van a tener los preparados, pero lo que van a tener es sí los temas. Sí, los temas se van a elegir al azar, salvo aquellos que promocionen, que van a tener publicados 10 temas, que también van a ser temas integrados, o sea, el que le toque va a tener que desarrollar todo el tema de forma integrada en biología, histología y algún tema de genética. Esto se les pregunta a todos, o sea, todos van a tener preguntas de todo, independientemente de las preguntas que hayan en el escrito. ¿Está?